Continuamos con Perú Reporte. Nos encontramos con el ingeniero Mesías Guevara. Él es presidente de Acción Popular, es congresista de la República. Bienvenido, congresista Guevara. Muchas gracias por la invitación y la verdad que es un altísimo honor, como siempre, conversar con ustedes. Dígame, ¿cómo está viendo en este tiempo que ha transcurrido, que ya está terminando el año, la función del legislativo? Mira, yo lo veo con mucha preocupación. En primer lugar, no se le ve a este Congreso de la República, en general, que tenga una agenda propia, es decir, una agenda legislativa, pero que responda al interés público, que responda al interés nacional, y sobre todo se están dejando llevar por temas importantes, como es el tema de la fiscalización, pero que sin embargo están olvidando que el Congreso de la República también tiene otra función fundamental, que es la de legislar. Ellos han hecho, en este momento, si analizamos la ley estrella que han ellos debatido y aprobado, es la ley para salvaguardar para que sus congresistas no se vayan, es decir, la ley tránsfuga dentro del Congreso de la República. De ahí, si hacemos una evaluación, no vamos a encontrar ninguna ley, y al contrario, ellos de manera soterrada están yendo contra corriente, por ejemplo, en la famosa reforma de la calidad universitaria. Entonces ahí incluso no tienen vergüenza, hay 16 congresistas que pertenecen o están vinculados a universidades y son los más entusiasmados, se han olvidado de la ética, se han olvidado que existe una comisión de ética, la cual lamentablemente por el poder que tienen, lo han copado también y lo están utilizando de manera gradual solamente para perseguir a sus eventuales enemigos o adversarios y dejar de lado a sus amigos. Y eso a la larga igual va a traer consecuencias, ¿no? Como estábamos conversando en el previo, esto es una bomba de tiempo. Hay también, por otro lado, muchos pobladores en las regiones que también están descontentos. Conversábamos que también ya se viene una marcha en Puno, en Cajamarca. ¿Cómo está viendo la gestión del presidente PPK? El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha llegado al Congreso, a la presidencia de la República con mucho entusiasmo. Fue un triunfo bastante ajustado, pero sin embargo él tiene que entender que es el presidente de la República y como tal tiene muchas prerrogativas que están dentro del marco de la Constitución. Pero sin embargo él creo yo que ha cometido un exceso, no voy a decir un error, un exceso en el sentido de que llenó al gabinete de puros talentos tecnócratas, pero sin embargo estamos no solamente en un mundo tecnócrata, sino que él debió haber buscado un equilibrio entre operadores políticos y tecnócratas. Y ahora, como consecuencia de ello, simple y llanamente él está siendo presionado, acorralado por el fujimorismo. Y yo creo que tal como está yendo la cosa, al final Pedro Pablo Kuczynski va a terminar pulverizado y siendo fujimorizado el Ejecutivo. Y se ve la crisis, aún se ve la crisis en el tema de seguridad ciudadana, en el sector de salud, también educación. Y yendo a esa relación estrecha que debería de existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, lamentablemente no se ve. Solamente hay presión soterrada a tal punto que, por ejemplo, hay altos funcionarios que pareciera que respondieran a un proceso de negociación. Con sorpresa nos hemos enterado por medios de comunicación que Vladimir Guarot ha sido nombrado como gerente de Petroperú y por lo tanto pareciera que habría un proceso de negociación o entendimiento. Y ahora lo que pretenden hacer con Jaime Saavedra, de sacarlo del Ejecutivo bajo triquiñuelas, bajo ciertas investigaciones que son importantes, como reitero que tienen que investigarse siempre, fiscalizarse siempre, pero sin embargo no es el core solamente del Congreso de la República. El corazón del Congreso son tres: representar, legislar y fiscalizar. Y en este caso solamente están haciendo la fiscalización, pero lo estoy viendo como una vendetta política y no como una política y que responda a una estrategia de desarrollo nacional. A propósito del legislativo, hace un par de días el Poder Judicial ha fallado a favor de que se archive el tema de narcoindultos. ¿Cómo ve usted esto? Lamentablemente, en este devenir, en esta distribución de lo que es el tema de los poderes del gobierno, vemos un desequilibrio, no hay un equilibrio.
fundamentalmente el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, están cada uno, se ha convertido en estancos, no hay lo que debería existir la famosa interdependencia. Y en ese estanco, el Poder Judicial viene actuando de espaldas a lo que es la legalidad, de espaldas a la Constitución y de espaldas a un sentimiento nacional. Así como el Congreso de la República va a empezar a hacer agua o ya está haciendo agua, el Poder Judicial ya no está haciendo agua. El Poder Judicial prácticamente está cogido en una tabla, en un palo, porque el desprestigio es total. Y eso que acaba de ocurrir con el tema de archivar narcoindultos es un gravísimo error. Ellos están invocando a sentencias como de Teneo Cabrera, que dicen el debido proceso, y luego lo confunden con la sentencia que dieron a favor de Javier Canseco Cisneros, pero sin embargo esos temas son pretextos que al final lo único que hacen es poner más sombras al Poder Judicial. El Poder Judicial tendría que hacerse una autocrítica y una reforma profunda en el cortísimo plazo. Ingeniero, ¿y qué opinión le merece el que se le haya designado a la ex primera dama como directora de la FAO en Suiza? Que a propósito ya también se ha pronunciado, Poder Judicial y ha dicho de que hasta el 10 de diciembre tiene que regresar al Perú y renunciar. Bueno, ahí hay dos partes, ¿no? Una parte de lo que significa el tema profesional. Creo que nadie está obligado a no trabajar, y ahí me parece que el juez, cuando dice tiene que renunciar, no le encuentro el sustento jurídico o el sustento legal. Incluso eso le favorece a la señora Nadine Heredia para que ella pueda verse que sus derechos personales se están recortando. Por otro lado, también le están haciendo un favor a la señora Nadine Heredia cuando el juez Carguancho ayer de manera repetitiva decía, tiene que regresar, tiene que regresar, tiene que regresar. Si no regresa, la falta será mayor, incluso podremos darle prisión preventiva. Entonces, este tipo de hechos, lo que le están haciendo es favorecer a la señora Nadine Heredia. Ahora, bajo ese concepto habría dos escenarios. Un escenario es, ¿qué pasaría si la señora Nadine Heredia regresa? O la otra, simplemente con todos estos argumentos que le están favoreciendo a ella, podría pedir un asilo político. Y eso sería y provocado por el mismo Ejecutivo, que lamentablemente, como de ayer decía un jurista muy reconocido, que la Cancillería se ha comportado como un elefante en una casa de vidrios, es decir, no ha actuado de manera ponderada, de manera seria. Y es por eso que en política, y más aún cuando eres un representante o estás en política de Estado, tienes que actuar con mucha prudencia, tienes que estar de acuerdo a lo que es las normas legales y no dejarte llevar por tus pasiones. Hay un tema que es preocupante que hace un momento usted mencionó, a mí me parece que acá como que le falta un trabajo más cercano del Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Como que están divorciados y usted sabe muy bien como congresista que es importante que el Legislativo y el Ejecutivo trabajen de la mano por las aprobaciones de proyectos de ley y todo esto. Más allá de cómo se está manejando el legislativo, ¿usted cree que esto se pueda solucionar en un corto plazo o cómo está viendo este divorcio que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo creo que aquí va a depender mucho de la madurez política del Partido de Fuerza Popular y sobre todo de su lideresa, Keiko Fujimori, porque es ella la que dirige, la que orienta, la que da la directiva a su bancada. Y creo que el reflejo de lo que pasa en el Congreso es el reflejo del temperamento, de la orientación, de la conducta política, de la praxis política de la señora Keiko Fujimori. Por lo tanto, en estos momentos el Congreso cambiará en la medida que cambie la actitud de la señora Keiko Fujimori. Yo creo que ella debería de actuar con mucha prudencia, con mucha seriedad. Hay muchas reformas que el Perú necesita, por ejemplo, el tema de la reforma electoral, que debió haberse aprobado en esta legislatura y lamentablemente ya se les escapó. Por ahí he visto que la congresista que preside el grupo de trabajo, la congresista Donaire, está pidiendo 120 días más. Y esos 120 días más en días calendarios no son muchas veces los mismos que los días congresales, porque se podría convertir no en 4 meses, sino en 6 meses más. O sea que no tendríamos la reforma electoral incluso para mediados del próximo año. Por lo tanto, ahí hay una gran falta. Entonces acá viene la
incógnita es, ¿realmente quieren hacer una reforma electoral? Lo cual urge y el pueblo peruano clama a gritos para poder establecer una democracia real y transparente. Por lo tanto, ahí también hay otra gran falencia. Y el Congreso en estos momentos marcha al ritmo del corazón de la señora Keiko Fujimori. Ingeniero, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y regresamos? Usted manda. Nos vamos a una pausa y regresamos con Perú Reporte.